Nunca vas a saber lo que es la honra y el deber hasta que no veas este vídeo. Soy Gerardo de Borgoña y hoy voy a memorar a Guzmán el Bueno, el increíble héroe español que prefirió la muerte de su hijo antes que la deshonra. Porque la patria es el patrimonio espiritual de nuestros antepasados y mi deber memorarla. 24 de enero de 1256, en León, nace Alonso Pérez de Guzmán, que pasará a la historia como Guzmán el Bueno. Su padre fue adelantado mayor de Castilla y de su madre tan solo sabemos que se llamaba Isabel y que murió en el parto. Sus padres no estaban casados, ya que su padre acababa de enviudar y estaba comprometido con otra mujer con la que no llegó a casarse, por lo que Alonso Pérez cargaría toda su vida con la etiqueta de bastardo. Pero esto no le importó en absoluto, porque desde joven mostró una gran destreza en el arte de la guerra, por lo que su juventud fue como la de tantos jóvenes en la Castilla medieval, que buscaron fortuna en la guerra de la Reconquista. Era como el Bitcoin de la época. Tan solo con 19 años se suma a las tropas castellanas del señor de Vizcaya que se dirigían a la frontera del Reino de Granada, en aquel entonces por Cádiz, porque los benimerines, una dinastía bereber del norte de África, y los granadinos tumbaron las defensas castellanas, acabando con la vida de importantes nobles como Nuño González de Lara. Nada más llegar en Jaén, Pérez de Guzmán tuvo su bautismo como guerrero, y es que tuvieron un encuentro con los moros que acababan de vencer y matar al mismo arzobispo de Toledo. Es la batalla de Martos, donde Guzmán el Bueno consigue capturar a un importante moro por el que obtuvo un buen rescate. 4 años más tarde, en el 1279, las tropas castellanas del entonces rey Alfonso X fueron derrotadas en la frontera, lo que lleva al rey a solicitar la paz al emir norteafricano Abu Yusuf. Y esto cambiaría la vida de Guzmán, ya que durante la celebración de esta paz en la corte castellana, su hermano de padre, Álvar Pérez de Guzmán, lo insulta aludiendo a su condición de bastardo, delante del rey y de toda la corte, sin que nadie saliera en su defensa y sin que nadie tan siquiera afeara el desprecio. Ante este penoso episodio, Pérez de Guzmán decide acogerse a un viejo privilegio que tenían los hidalgos castellanos que le permitía buscar un señor fuera del reino. Con un grupo de amigos y compañeros se dirigió al emir benimerín Abu Yusuf, el mismo que recientemente había firmado la paz con Castilla. A partir de ahora, Pérez de Guzmán lo serviría. El acuerdo le obligaba a luchar contra todos los enemigos del emir, exceptuando los cristianos. Guzmán se sentó en Fez, en el norte de África, y pasó a ser guardamayor de la casa del emir y capitán de todos los cristianos mercenarios que estaban al servicio del emir. Guzmán el Bueno consiguió varias victorias frente a los enemigos árabes de Abu Yusuf. Sin embargo, la ciudad de Fez lo recordará sobre todo por una, y no es contra humanos, sino que es contra un dragón. Y es que había un dragón que tenía atemorizado a los habitantes de Fez. Realmente era una serpiente, pero no una cualquiera, ya que por sus dimensiones y su agresividad muchos aseguraban que era un verdadero dragón. Pérez de Guzmán le dio caza mientras ésta se estaba enfrentando a un león. Este acto heroico quedó grabado en el escudo de armas de los Pérez de Guzmán, por consecuencia en el de la casa de Medina Sidonia, que fue fundada por el mismo Guzmán el Bueno. Mientras tanto, en la península se está produciendo un enfrentamiento entre el rey Alfonso X y su hijo, el infante Sancho, que produce que el dominio de Alfonso X quede reducido a unos pocos territorios, entre los que se destaca Sevilla, viéndose obligado a pedir ayuda militar y económica a Abu Yusuf, pero no contacta con él directamente, sino que lo hace con Alonso Pérez de Guzmán, para que él mediase con el emir. Y a cambio le ofrecería a Pérez de Guzmán su casamiento con una joven dama sevillana de noble linaje llamada María Alonso Coronel, que, como decían en la época, era de rica hacienda, vamos, que tenía muchas propiedades y aportaba una rica dote. Y así fue. Guzmán consiguió convencer a Abu Yusuf y regresa a España en el 1281 encabezando las tropas norteafricanas del emir Abu Yusuf y las cristianas de Alfonso X, que lucharían contra las del infante Sancho. Fue un éxito, por lo que en ese mismo año Alonso Pérez de Guzmán se casa con la joven María Coronel. Sin embargo, Guzmán volverá a Fez y su ya esposa se quedará en Sevilla. En el verano de este mismo año, Pérez de Guzmán vuelve a Castilla para realizar una campaña de castigo contra las ciudades que habían apoyado al infante Sancho. Alfonso X, que ya ve la gran destreza que tiene Pérez de Guzmán para la guerra, intenta por todos los medios que se quede en la frontera con el reino de Granada, pero no lo consigue, ya que en el 1283 Alonso Pérez de Guzmán, esta vez con su mujer, regresarán a Fez. Al año siguiente muere Alfonso X el Sabio y accede al trono Sancho IV, el mismo con el que años antes había estado combatiendo. Durante esta estancia en Fez, Guzmán el Bueno consigue hacer una gran fortuna que su mujer, que ya había regresado a Sevilla, burlando la seguridad de los benimerines, iba invirtiendo en tierra y dominio. Y este sería el primer gran fundamento de la increíble potencia económica de la casa que fundará Pérez de Guzmán. En el año 1286 Abu Yusuf muere y lo sucede su hijo Abu Yaqub, o más conocido como Aben Jacob, que desde pronto manifiesta su antipatía hacia los cristianos.
Sin embargo, Pérez de Guzmán continuará en Fez hasta el año 1291, pero sentía que era el momento de regresar. Ahora podía presentarse ante un nuevo rey que ya conocía sus dotes para la guerra y además había adquirido una gran fama militar y sobre todo una enorme ganancia económica, por lo que decide responder a su deseo de reintegrarse en su patria y en su familia y a la vez limpiar un poco su imagen y regresa en Sevilla en julio de 1291 volviendo a burlar la seguridad bereber. Durante estos años Sancho IV sigue la línea reconquistadora de su padre en aquella zona e intenta consolidar su posición en el campo de Gibraltar, y Pérez de Guzmán, que está estableciendo fuertes lazos con la nobleza local, promueve y financia varias obras públicas. Además, interviene directamente en el levantamiento del asedio de Vejer y en la toma de la ciudad de Tarifa de 1292, de la que 2 años más tarde será nombrado alcaide. Pero, ¿qué sucede para que fuera nombrado alcaide? 1293. Las tropas del norte de África y las del Reino de Granada se unen bajo alianza con un único objetivo: recuperar Tarifa para el Islam. Pero no estaban solos, contaban con algunos cristianos. Eran los desertores del rey Sancho IV, entre ellos su propio hermano el infante Juan, que curiosamente lo ayudó a tomar Tarifa un año antes. Es que la vida del infante Juan fue básicamente una continua disputa entre apoyar o desertar contra su hermano Sancho, generada por el problema sucesorio al morir su padre Alfonso X. Pero tras ayudarlo en el 1292 firma un tratado junto con otros ricos hombres de la época contra su hermano Sancho, y por miedo a ser castigado, ya que le perdonaron la vida años antes por atentar nuevamente contra su hermano, se fue a Portugal con la intención de dirigirse a Francia. Sin embargo, el navío recaló en Tánger, donde fue socorrido por el sultán Benimerín, y ahora quedaba al servicio del emir de Fez, Aben Jacob, el mismo que sirvió a Alonso Pérez de Guzmán años más tarde, pero que ahora se enfrentaba a él. Pero dejando este lío atrás, lo más importante y curioso de todo es que el infante Juan tenía bajo su custodia al hijo mayor de Alonso Pérez de Guzmán, que se llamaba Pedro, ya que lo iba a llevar a Portugal a que se educara en la corte por el propio rey Dionís, que era su pariente. Pero volviendo al asunto, frente a la alianza granadino-norteafricana, Castilla busca ayuda en Aragón, que manda varios hombres. En abril de 1294 comienza el asedio musulmán sobre Tarifa. Fueron 5 largos meses de duro asedio por tierra y mar, en los que la alianza árabe no pudo hacerse con el control de Tarifa, por lo que recurrió a sucias artimañas. Y es que a pesar de poner todos sus esfuerzos militares en la recuperación de Tarifa, no lograban rendir el castillo dirigido por Guzmán. Además eran conocedores de que los refuerzos enviados por Aragón estaban a punto de llegar, por lo que ya perdida toda la esperanza de conquistar la villa por medios militares y tras un intento fallido de sobornar a su alcaide, los sitiadores iban a recurrir a un último e infame recurso. El infante Juan y el sultán Aben Jacob, que tenían apresado al hijo de Guzmán el Bueno, lo llevan frente a las murallas del castillo y amenazan a Guzmán, su padre, con degollarlo si no rendía Tarifa. Ante tal amenaza, Guzmán el Bueno coge su propia daga y la lanza desde la muralla, a lo que añadió: matadle con este si lo habéis determinado, que más quiero honra sin hijo que hijo con mi honor manchado. A lo que añadió: matadle con este que sacrificaría 100 hijos antes que rendir la plaza a los infieles. Tras lanzar el puñal se fue a comer y pasado unos minutos escuchó un alboroto, por lo que decide subir a la muralla a ver qué había ocurrido. Viendo el porqué del alboroto, declara sin inmutarse: creía que los enemigos habían asaltado la fortaleza, y vuelve a bajar a comer. Como veis, hay varias versiones de lo que pudo decir Guzmán el Bueno. Sin embargo, solo se especula con lo que pudo o no pudo decir, porque lo que hizo está firmado. Su hijo fue asesinado con la daga que Guzmán lanzó desde la muralla. La frase que dijo o que dejó de decir al tirar la daga no se sabe a ciencia cierta, porque estos suelen ser narrativas que utilizan los historiadores para adornar un heroísmo que ya de por sí solo impresiona. Pues vuelvo a repetir: está acreditado y confirmado que los hechos se produjeron así. Lo que sí sabemos es que los musulmanes, que vieron sus recursos frustrados por la gran heroicidad de Guzmán, fueron rápidamente derrotados cuando llegaron las tropas de refuerzo que mandó Aragón. Y esto fue muy importante, pues supuso que Aben Jacob se volviera al norte de África y Muhammad II de Granada se quedara solo y sin apoyo en la península ibérica para hacer frente a Castilla. Pero tuvieron suerte, porque al año siguiente fallece Sancho IV y no puede completar la campaña prevista para seguir avanzando sobre el Islam. En definitiva, durante este asedio Guzmán el Bueno pasa a la historia como un ejemplo de honra, patria y sentido del deber. Además de recibir toda clase de reconocimientos y todas las tierras al oeste del puerto de Santa María, que serían el origen de la casa de Medina Sidonia, fundada por él mismo, se ganó su apodo de El Bueno, pues se dice que durante el asedio abrió la puerta de la despensa de su castillo para que la población pudiera alimentarse.
Tras la muerte del rey Sancho, Guzmán tiene que hacer frente casi en solitario a las guerras contra Granada y a repoblar los territorios de la frontera, mientras Castilla se suma de nuevo en conflictos por la sucesión del trono, que se resolverán en el año 1309. Fernando IV de Castilla, hijo de Sancho, quiere retomar tras una tregua en la guerra contra Granada. Para ello contacta con Guzmán el Bueno. Sin embargo, el héroe leonés ya tiene más de 50 años, lo que, como así le recuerda a su esposa, lo eximía de la participación directa de la guerra. Pero Guzmán el Bueno no duda en acudir a la llamada del rey, respondiendo a su esposa: esos trabajos, señora, no se acabarán hasta que los moros se acaben. Tomaron Algeciras y tras un mes de asedio y una participación crucial de Guzmán, Gibraltar, villa de la que será nombrado alcaide. Pero tan solo 7 días después, Fernando IV le ordena que efectuase una incursión contra los moros de Gaucín y otros lugares de la serranía de Ronda. Cuando consigue repelerlos, se afana en una persecución adelantándose al resto de sus hombres y recibiendo varias saetadas de las que muere. Era 19 de septiembre, sus hombres recogieron su cuerpo, se lo llevaron a Algeciras, por Medina Sidonia a San Lucas y por el Guadalquivir hasta Sevilla, donde, tras un gran y más que merecido recibimiento, fue enterrado en el monasterio de San Isidoro del Campo, donde descansa hasta nuestros días. Hasta aquí la vida de uno de los mayores héroes de la historia, que, lejos de ser memorado por lanzar una daga para que sus rivales asesinen a su hijo, así debe serlo por su lealtad a Dios y a los reyes, por su gran papel militar y repoblador en una zona crucial y en un momento difícil, y por su capacidad para erigir desde la relativa modestia un imponente edificio político, económico, clientelar y señorial. Esta es la historia de Alonso Pérez de Guzmán.